Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro tema, principios básicos para la vida cristiana. Ya el apóstol Pablo, cuando le habla o le escribe a Timoteo, esta parte es muy interesante porque de ahí podemos sacar muchas ideas, propósitos para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta parte, este consejo que da el apóstol Pablo es que al entender que de nosotros tiene que venir o surgir el deseo de estar bien delante de Dios, ese deseo, esa intención o ese pensamiento es lo que nos debe hacer a nosotros actuar bien. Por eso el consejo es que cuanto más nosotros nos presentemos delante de Dios, de alguna manera nosotros estamos con la intención de hacer las cosas de manera correcta, de que estamos haciendo lo que a Él le agrada, de que todo lo que estamos pensando hacer o decir siempre tendrá la base en la voluntad de Dios. Por eso veíamos la clase pasada o considerábamos esta parte de Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, donde el Señor precisamente por eso les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán, dice, en aquel entonces, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ojo, en el examen, bueno, no, hay algunos que todavía no lo hacen. Mejor no les digo nada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces dice el Señor, les voy a declarar, les voy a decir, les voy a mostrar, les voy a recalcar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, este ejemplo que deja el Señor es muy claro. Lo que sucede si nos olvidamos de que al presentarnos delante de nuestro Señor, tengamos en nuestro haber el hecho de hacer nuestra propia voluntad. Que tengamos en nuestra mente el que yo hice, pero nunca nos percatamos, nunca fuimos al Señor, nunca preguntamos si estaba bien o estaba mal. ¿Sí? Porque pensamos que sí estoy haciendo la voluntad de Dios, que estábamos haciendo bien. Así es que aquí el Señor señala dos consecuencias muy graves para cada uno de nosotros si nos olvidamos en cada actuar, en cada paso, en cada pensamiento, buscar la aprobación de Dios. Y pues de alguna manera es muy fuerte el hecho de que vamos a ser desconocidos, ¿sí? Esa frase, nunca os conocí, tan solo pensemos por un momento, hasta el mismo apóstol Pablo también, él tenía esto en mente. Él le decía, hay que esforzarse porque qué tal siendo yo heraldo, dice, venga a ser destituido, venga a ser apartado. Que pudiéramos nosotros escuchar estas palabras, entonces toda una vida no sirvió de nada. Por eso es importante que no esperemos a que, bueno, pues cuando me suceda algo, entonces pues tal vez me daré cuenta de que estoy haciendo mal. No, mejor antes de que suceda.
Imagínense toda una vida esforzándonos para hacer lo que nosotros consideramos que está bien o que es la voluntad de Dios. Y al final de todo, cuando estemos delante de nuestro Dios y pensemos que somos sus hijos y que seremos recibidos, y tan solo pues escuchemos estas palabras: nunca te conocí. Tal vez ahorita no vemos la magnitud. Tal vez ahorita no consideremos tanto este pensamiento, pero es algo que nos debe de alertar cada paso que nosotros damos. Y otra de las consecuencias es que de alguna manera pues seremos vistos no como hijos, no como siervos, sino como hacedores de maldad. Entonces, no solo es el hecho de que no estemos o no seamos reconocidos por nuestro Señor como parte de sus seguidores, sino que es el hecho de que somos vistos como personas no gratas, como personas malas. Cuando uno tal vez está poniendo su mayor esfuerzo, su mayor dedicación y de repente pues están diciendo, lo estás haciendo mal. Y es donde a veces también llega la frustración, pues estoy poniendo todo mi empeño, tal vez me desvelé, tal vez esto, puse todo mi dinero, esfuerzo, tiempo, y para que al final me digan, pues está mal. Sí es frustrante. Ahora imagínese ya para lo eterno. Todo por no haber entendido, por no haber estudiado, por no haber escudriñado, por no haber puesto atención en lo que el Señor pedía de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, pues, cuando escribe la carta ahí en Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, por eso el apóstol Pablo decía, y todo lo que hagáis, entonces entendiendo de que vamos a hacer algo como hijos, tenemos que llevar fruto, entonces el apóstol por eso recalca esto, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces ya nos está dando una orientadita. ¿Para qué? Para que entendamos que toda acción que nosotros vayamos a realizar, siempre tengamos en mente el llevarlo primero a Dios para ver si lo aprueba, para ver si Él lo pide, si es algo que a Él le agrada. ¿Por qué? Pues porque de Dios es de quien vamos a obtener la recompensa, dice el apóstol Pablo, de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Por eso nos ayudan estos principios a cada uno de nosotros. Ya veíamos el primer principio, la constancia en el deber, porque esto nos ayuda a encontrar a nosotros la felicidad. Veíamos también el principio de vivir dependiendo de Dios para encontrar la seguridad. En esta ocasión vamos a estar considerando el principio que nosotros debemos conservar el temor a Dios o el temor de Dios, pues ese es el camino de la sanidad. Por eso leíamos precisamente esta parte donde el escritor a los Proverbios, aquí en el capítulo 3, versos del 7 y 8, nos ayuda a nosotros a entender en donde no necesitamos tener base bíblica para poder andar en nuestro diario vivir. Sí, es nuestra, podemos decirlo, ¿no? Es mi vida. Aunque estrictamente si uno se pone a pensar, ¿realmente es nuestra vida? Digo, porque ya leíamos ahí en Gálatas 2:20, cuando decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Entonces el hecho de decir mi vida, híjole, pues, ya a veces estamos en ese problema, en ese conflicto interno entre si es mía o no, si soy siervo o no. Pero aún así, todavía los principios, y el escritor nos dice, pues debes de conservar en tu mente, en tu corazón, ese temor a Dios, ese temor de Dios, pues es el camino a la sanidad. Decía ahí en Proverbios, nuestra lectura, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y es interesante. Cuando uno puede pensar en el hecho de, o acerca del temor a Dios, salta esa pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es ese temor que el escritor nos muestra? Ese teme a Dios, esa frase. Y eso nos va a ayudar a seguir contestando incógnitas. ¿Por qué? Porque el temer a Dios me ayuda a mí a estar sano. Porque el temer a Dios me conserva con buena salud. Así es que por eso es importante, necesitamos definir qué es el temor de Dios. Lamentablemente, cuando la gente piensa en temor, inmediatamente viene a la mente miedo, pavor, susto, inseguridad. No es lo que el escritor quiere decirnos con esta frase. No es a donde él quiere llegar o lo que nos quiere decir cuando habla acerca del temor a Dios. Cuando él habla o cuando él dice no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios, él nos lleva por un camino en donde vamos a llegar primero. Cuando habla de temer a Dios, primero necesitamos reconocer quién es Dios. Es por donde nos está llevando. El temor a Dios es reconocer quién es Dios para ti, quién es Dios para nosotros. Y ya desde ahí, pues nosotros ya nos vamos encaminando, nos vamos enfilando para dar un entendimiento, tener un entendimiento pleno. ¿Quién es Dios para mí? Y uno ya empieza, pues es el creador de los cielos, es el todopoderoso, es el soberano, es nuestro Señor, es el Rey de Reyes. Entonces, ya entendemos quién es Él. Normalmente la gente se queda en ese punto o con esa idea. Por eso, pues de alguna manera, Él es el soberano y por eso pues no me acerco tanto. ¿Por qué? Pues porque soy malo y si soy malo, pues Él me va a rechazar y no puedo tener comunión con Él. Y empieza la gente, porque reconoce quién es Él. Pero se estanca cuando el temor a Dios abarca mucho más allá, porque nos lleva a una admiración. ¿Por qué? Porque sabiendo quién es Él, entonces nosotros entendemos quiénes somos nosotros y lo que debemos, lo que le debemos a Él, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él nos ha prometido, por lo que podemos obtener de Él. Y entonces, cuando yo reconozco quién es y entiendo quién soy yo, de dónde me sacó, dónde estaba yo y que no era digno, entonces eso me lleva precisamente a la reverencia. Porque conociendo todo lo que Él nos ha dado, todo aquello que nos ha prometido, entonces esto nos impulsa y nos motiva
a rendirle esa adoración por todo lo que Él es para con nosotros y por nosotros. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué de alguna manera me abstengo de algo que yo quisiera? Precisamente porque sé quién es Él, quién era yo y lo que Él hizo por mí. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a cada uno de nosotros, pues, a esa reverencia hacia Él. Y entonces uno puede obedecer. Con todo lo descrito, nos queda solo el acatar su voluntad, por agradecimiento y respeto a quien es Él. Porque nosotros entendemos dónde estábamos y dónde nos ha puesto. Con todo y que no merecíamos su gracia, no merecíamos su misericordia, su bondad, pero aún así nos lo ha brindado. Así es que nos resta, pues de alguna manera, seguir su voluntad, buscarlo. Entonces, se ha detenido a pensar en algún momento si el temor a Dios es también favorable para nuestra salud, es bueno para nuestro corazón, para nuestro bienestar físico. O pensamos como los demás cuando se trata del temor a Dios que solo se refiere a cosas religiosas, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Por eso el rey Salomón, en este manual que él nos deja, los proverbios, él nos llama la atención sobre este fruto de la sabiduría. Una vida ferviente conforme a los mandamientos de Dios nos puede a nosotros ayudar a estar bien incluso en lo físico, cosa que no debemos de olvidar. Decía el apóstol Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos evitar esos malentendidos que a veces se van forjando cuando se habla de temor de Dios, cuando el escritor a los proverbios nos habla acerca de estar bien en cuanto a la salud. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en caer en los extremos. Se ha llegado a decir que el temor a Jehová puede prolongar la vida. ¿Por qué? Pues porque a veces toman pasajes, por ejemplo, Proverbios 3, 1 y 2. Decía, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y entonces dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así es que para hacer una afirmación de esta magnitud debemos de tener cuidado. Porque entonces podría nuestro consejo podría sugerir que entonces si tú obedeces, entonces tienes la garantía de largura de días, muchos años. Y entonces a veces vienen más incógnitas, más preguntas. ¿Esto ocurre siempre así? Entonces van de la mano siempre y para siempre la fe y Dios y una buena salud. Y lamentablemente no siempre. Porque ¿qué pasa con un joven creyente y muere?
Ah, no, es que no tenía fe. No estaba siguiendo a Dios. Y entonces ya nos convertimos en jueces. ¿Por qué? Porque aquí dice largura de días, largura de años. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces significa esto que consecuentemente no ha habido temor a Dios. Y a veces es donde caemos en confusión. O nosotros sembramos confusión en nuestros hermanos que a veces están enfermos. A veces la gente ha dicho erróneamente y hasta se atreve a afirmar al estar hablando de la oración y personas enfermas, que aquellas personas no sanan porque no tienen esa fe verdadera, que no hay suficiente confianza en Dios para que pudieran llegar a la sanidad de sus cuerpos. ¿Y eso será verdad? Por eso es que las escrituras son las que deben de hablar para, para que nosotros podamos llegar a un punto neutro. Y la escritura nos ayuda teniendo personas, hombres, mujeres, que podamos nosotros considerar, ver cómo es que Dios obró en sus vidas. Y uno de los personajes, hablando precisamente de sanidad y fe, está Job. Porque cuando hablamos de Job, podemos estar hablando de una persona íntegra delante de Dios. De hecho, la escritura así lo menciona cuando empieza el libro de Job. Dice la escritura ahí en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y fíjese bien cómo lo describe. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál fue el consejo del escritor a los proverbios? Precisamente eso, teme a Dios y apártate del mal. Pues este Job lo estaba haciendo. Era un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Pero como nosotros sabemos la historia, ¿no? Este hombre estaba sufriendo. Llega al momento en el que se encuentra con una enfermedad que dice la escritura que lo tenía desde la cabeza, la coronilla, hasta la punta de los pies, lleno de llagas, úlceras. Dice la escritura ahí en Job, capítulo 2, versos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, si aplicamos el principio que a veces tenemos en mente de que pues no hay fe, no hay sanidad, entonces, ¿por qué Job, si era temeroso de Dios y apartado del mal, por qué no sanaba? Job estaba enfermo porque no tenía fe en Dios, no confiaba en Dios, no obedecía a Dios. No, no estaba enfermo porque no tuviera temor en su vida, sino que había otras circunstancias las que causaron esta situación, este problema, esta dificultad. Otro de los ejemplos que tenemos es precisamente el hombre ciego de nacimiento. Porque en alguna ocasión el Señor y sus discípulos se encontraron con este hombre, un hombre que había nacido ciego. Y en su momento los discípulos le preguntaron, ¿por qué está este en esta condición?
¿Qué pasó en su vida? Pero no es de, a lo mejor tuvo un accidente, a lo mejor pues pasó algo, alguna enfermedad. No, o sea, el pensamiento, como todo judío, era pecado. Fíjese bien, ahí en Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, verso 3, dice la escritura, para que usted vea la ideología que hay como seres humanos. Ellos preguntaron quién pecó. ¿Por qué? Porque ese era el pensamiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué? Pues para que tuviera este mal. Y entonces por eso el Señor les contesta, Juan 9:3 dice la escritura, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Podemos ver que en alguna ocasión o en alguna circunstancia la enfermedad no es específica por falta de fe o de confianza en Dios. No siempre lo es así. Y sería un error muy radical el decir que sí. Pero ese es un extremo del cual hay que cuidarnos. Pero también necesitamos entender la otra parte. La salud y obediencia. Teniendo esto en mente, la palabra de Dios nos enseña muy claramente, por otra parte, que existe una relación causal entre el temor a Jehová y nuestra salud o entre el pecado y enfermedad. Cuando nosotros vamos al Pentateuco, Dios enseñaba que el grado de salud de Israel dependería de la medida de la obediencia a sus mandamientos. Por eso el Señor les prometió y les dijo ahí en Éxodo, capítulo 15, verso 26. Fíjese bien cómo el Señor habla y les dice, si oyeres atentamente, les dice, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y los guardares todos sus estatutos, entonces dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así es que hubo advertencia por parte del Señor para su pueblo con toda clase de enfermedades graves en caso de que ellos no cumplieran los mandamientos, los estatutos que se les habían prescrito. Les dijo el Señor a través de su siervo, les decía ahí en Deuteronomio capítulo 28, son los versos 20, 21, 27, 35 y 60. Deuteronomio 28, versos 20 y 21, 27, 35 y 60, para no leer todo. Dios le decía, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Verso 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla,
sin que puedas ser curado. Y el verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Así es que Dios le promete a su pueblo y con ello les advierte. Habló sobre todo tipo de epidemia, enfermedades de las cuales ya habían oído, de las cuales ellos fueron testigos cuando estuvieron ahí en Egipto. Así es que no era algo ajeno. Así es que en base a esto, Jehová les estaba recordando a su pueblo por anticipación que tenía el poder de establecer una relación entre el rechazo a Dios y consecuencia, y como consecuencia habría enfermedad, o entre la obediencia del pueblo y entonces sanidad o salud. Eso fue para el pueblo de Israel. Y a veces uno se pregunta, bueno, pues eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento y hoy en día. ¿Acaso en nuestro tiempo no se ha experimentado la verdad de la advertencia de nuestro Dios en cuanto a esa relación, obediencia, bendición y desobediencia y enfermedad? Y uno empieza a ver si realmente eso nada más pasó al pueblo de Israel o también a nosotros. Y la historia nos ayuda, por ejemplo, cuando Europa, por allá del año 1348 a 1351, aquella Europa abandonó el pacto de Dios. Y hubo una epidemia tan grande que se le llamó precisamente la muerte negra, la peste. Y lamentablemente grandes extensiones de aquel país quedaron desoladas, fincas abandonadas, familias que trabajaban murieron, mientras el ganado deambulaba abandonado. Y dicen que en algunos países murió hasta la tercera parte de su población. Y hay que entender cómo Europa fue una de las primeras en conocer acerca de Dios. Pero bueno, no hay que irnos tan lejos. Con nuestro vecino del norte han sucedido muchas cosas en Estados Unidos, en todos los ámbitos: social, económico, moral, espiritual. Cuando uno ve, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, cuando uno se da cuenta de la masacre en Texas, cuando escucha las matanzas y balaceras en las escuelas, y eso de donde a veces uno empieza a pensar, ¿realmente se han olvidado de Dios? ¿O solo son consecuencias de un mal gobierno? En una entrevista que se le hizo a la hija de Bill Graham y le cuestionaban acerca de todos aquellos acontecimientos y catástrofes que han tenido, ella solamente contestó: nosotros nos hemos alejado de Dios. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros lo hemos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestros trabajos. Y Dios, como todo un caballero,
pues Él nos ha dejado a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y entonces, pues uno puede pensar, ¿realmente lo sacaron, por ejemplo, de las escuelas? ¿Sí? En la escuela pública, fíjense bien, esta mujer, Madeleine Murray, esta mujer se quejó que en las escuelas se oraba y dijo, no se debe hacer. Y todos dijeron, está bien. También en las escuelas se leía la Biblia. Y entonces dijo que no se lea más. Y todos dijeron, está bien. Y esta mujer fue asesinada. Un hombre llamado Benjamin Spock, él dijo que no se debía corregir a los hijos cuando se portaban mal, porque entonces esa personalidad del niño que pues va creciendo, entonces se iba a truncar y se podría lastimar la autoestima de los niños. Y pues entonces todos dijeron que estaba bien. Y tiempo después el hijo de Benjamín se suicida. Algunos funcionarios públicos dijeron, no importa lo que hagamos en nuestras vidas privadas, personales, mientras cumplamos con nuestra labor, mientras tengamos trabajo y mientras esté bien la economía, lo que yo haga con mi vida, no importa. Y todos dijeron, está bien. Y luego a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa? Cuando nosotros mismos sacamos a Dios de nuestras vidas. Por eso esa advertencia que le hacía a su pueblo, el Señor sigue estando en esa misma posición de poder relacionar pecado con enfermedad y la obediencia con salud. El pecado es algo que daña no solamente lo espiritual, sino aún lo físico. Por eso es importante que nosotros vayamos teniendo este momento en donde podemos entender, en donde hay sabiduría, y esto nos lleva a tener salud. El proverbio se ocupa de la relación entre el pecado y enfermedad. Aun cuando a veces la gente dice, es que la escritura pues no es científica, no puede hablar de enfermedades. Ciertamente no es un libro de ciencia como la gente lo quiere hacer notar. Pero aún ahí nosotros tenemos consejos para estar bien. Consejos sabios que dan lecciones vitales en cuanto a nuestra vida física. ¿Qué es? Cuando uno llega a pensar qué es lo que hace alguien que teme a Dios, el que teme a Dios es alguien que puede respetar los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso el escritor a los Proverbios dice ahí en el capítulo 4, versos 3 y 4. Decía el escritor, porque yo también, dice, fui hijo de mi padre, delicado, decía, y único delante de mi madre. Pero dice, él me enseñaba y me decía,
retenga tu corazón mis razones, decía, guarda mis mandamientos y vivirás. Por eso estas ordenanzas son buenas para nosotros, porque han sido establecidas por Dios, aquel Dios de vida. Cuando nosotros leemos en su palabra, allá en Deuteronomio capítulo 5, verso 33, podemos ver cómo nuestro Dios le dio ley a su pueblo, les dio ordenanzas con un objetivo. Y Él les decía, para que vivas, para que te vaya bien. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. Dice, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Levítico capítulo 18, verso 5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, dice, vivirá en ellos, yo Jehová. Y con ello el Señor no solo alude a lo que es la llamada vida espiritual, sino que hace referencia a la vida física, a la salud de su pueblo. Por eso cuando el salmista, el proverbista decía, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Los autores precisamente entienden, los escritores nos muestran lo que hace el pecado en nuestras vidas, el daño que causa. Cuando se escribe Proverbios capítulo 5, se queja de su carne y su cuerpo como consecuencia de una enfermedad y que están consumidos por el contacto con una mujer extraña. Nos muestra que entienden perfectamente que esas malas acciones traen consecuencias. Esa conducta inapropiada, estar con una mujer que no es tu esposa, trae consecuencias a tu vida. Por eso es importante el pensar, ¿estoy enfermo? ¿Es esto tal vez consecuencia de un pecado? Y decía el escritor a los Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Por eso nos deja ver cómo el pecado consume nuestra vida, nuestra salud. Y aún el apóstol Pedro, cuando él escribe en la primera carta, él nos muestra y deja algo por sentado. Él decía, el bautismo no es como algunos piensan que si me bautizo ya se me quita la enfermedad. Dice el apóstol Pedro, no. Ahí en primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, él nos muestra que el obedecer los mandamientos no vamos a resolver los problemas físicos, no va a quitar una vida llena de pecado. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Tal vez yo tuve una vida llena en el alcohol y vengo al Señor y me arrepiento, me bautizo y tal vez 2 años, 3 años después muero de cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque llevé una vida de pecado y el pecado cobra factura en este cuerpo.
Por eso decía el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto, dice ahora, nos salva. Pero fíjese bien cómo pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Sí? Las consecuencias de una vida de pecado no se quitan con el bautismo. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto nos muestra que Dios es capaz de ayudarnos, pero no es garantía de que habrá sanidad si yo bajo a las aguas del bautismo. Por eso el rey Salomón lo que nos quiere decir y es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, cuando uno está en Cristo, cuando uno está siguiendo los preceptos, las ordenanzas del Creador, hay tranquilidad, hay paz, porque uno sabe que está bien delante de Dios, que los problemas, las circunstancias de la vida, sí, pueden traer enfermedad, pero con todo en la vida hay esa seguridad. Y por eso hasta el Señor decía, no te afanes, no te preocupes más de la cuenta. ¿Pero qué? A veces no es que no da la renta, el carro ya se descompuso, la despensa, la escuela, y entonces empezamos con la gastritis. ¿Por qué? Pues por tanta preocupación. Necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Y cuando el Señor decía, no te afanes, y hasta puso el ejemplo, mira los pájaros, ¿trabajan? No trabajan. Y comen. Ah, no, pero es que la escritura dice que el que no trabaja no coma. Pues el Señor les da. ¿No vales tú más que los pájaros? Sabemos que hay enfermedad, habrá enfermedad. El Señor también les dijo a sus discípulos, ustedes deben de confiar. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿habrá enfermedad? Sí. Pero que no haya enfermedad por desobediencia. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros precisamente con este principio. La confianza que nosotros podamos tener en nuestro Dios es lo que nos va a ayudar a acercarnos cada vez más a la voluntad, a lo que Él ha estipulado. Tenemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que aun cuando había enfermedad no era signo de desobediencia, porque él tenía, o podemos nosotros ver este aguijón en la carne. Y él decía aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10, decía el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O también Timoteo, el gran apóstol, teniendo ese aguijón en la carne,
Oh, está de rebelde. No quiere. El apóstol Pablo que podía soportar una mordedura de una serpiente, pero no podía curar a Timoteo. Ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23, no se quiere quedar ahí, pero bueno. El apóstol Pablo decía a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es por eso que el temor hacia Dios es lo que nos ayuda para una tranquilidad espiritual y física. Por eso se nos exhorta y se hace un llamado para que podamos nosotros conservar ese temor hacia Dios, porque es lo que nos va a mantener en esta vida caótica y que siempre nos va a llevar al pecado o nos va a tratar de llevar al pecado, mantenernos en el temor hacia Dios para que podamos encontrar la sanidad de nuestras vidas. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Dios les bendiga.